lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, por la provisión, y por eso yo quiero darle la oportunidad a los ujieres que pasen por aquí. Ellos van a pasar a recoger la ofrenda. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos los verdaderos cristianos de ofrendar, no porque Dios lo necesite, sino porque eso. Los hermanos van a orar por la ofrenda. ¿Cuántos creen que Dios provee? ¿Verdad que Dios ha provisto para todas nuestras necesidades cada día? Así que alguno de los hermanos que ore para que Dios bendiga la ofrenda. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, para orar por la ofrenda, hermanos. ¿Amén? Padre eterno, Padre santo, tú eres nuestro Dios, nuestro creador, Señor. Y en este momento, Señor, estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por la provisión, por la bendición que viene de tu mano poderosa, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, inclusive también por las dificultades, por los problemas, Señor, porque ellos también nos ayudan a tener más fe y confianza en ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Elevamos una ofrenda de amor, de gratitud y en alegría, Señor, porque tú, Señor, tú, Señor, amas al dador alegre, Señor, Padre amado. Por eso estamos gozosos y ofrendando para tu obra, Señor, para que haya alimento en tu casa, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén. Mientras que los hermanos pasan a recoger las ofrendas, yo quiero darle la bienvenida a todos. No sé si hay alguien que nos visite por vez primera. ¿Alguien nos visita? ¿Sí? ¿Sí? Alexandra, pues bienvenidos, que Dios les bendiga, que se sientan mejor que en casa. ¿Alguien más aparte de ellos nos visita por vez primera? Ya todos somos conocidos. También darle la bienvenida a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy es un día maravilloso porque Dios nos va a hablar de una manera específica a cada uno, y no solo darle la bienvenida a todos, sino también agradecer, especialmente ayer, que muchos hermanos vinieron a la convocatoria de la limpieza a fondo de la iglesia. De verdad que agradecemos ese esfuerzo que hicieron, que en vez de estar en casa vinieron a echar una mano, y realmente esto está espectacular. Olía muy bien ayer, y como todos los domingos, pero ayer especialmente. Así que gracias a todos los hermanos que participaron en la limpieza. ¿A cuántos les gusta el chicle? ¿A cuántos les gusta el chicle? A todos. A José Luis no le gusta el chicle. A todos nos gusta el chicle, creo, a la mayoría. No sé si a los que están por internet, pero a todos nos encanta el chicle. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos dónde tirar el chicle? Por ejemplo, estamos en casa y estamos viendo una peli interesantísima. ¿Qué hacemos con el chicle? ¿Lo pegamos debajo del asiento? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Nos los tragamos? Esa es una opción. Por ahí dijeron que sí. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la iglesia y tenemos un chicle y ya nos estorba? ¿Qué hacemos? Es mejor pegarlo aquí, ¿verdad? En el púlpito, ¿no? ¿Saben? Los ujieres se encontraron muchos chicles pegados debajo de la silla. 22 para ser exacto. 22 chicles. No sé si a lo mejor era la misma persona que le encanta el chicle y tiene esa manía de pegar los chicles debajo. Pero yo creo que en casa, ¿verdad que no lo hacemos? Ah, vale. También cuando se comen, saben que a veces hay menta, que también a mucha gente le gusta. Las bolsitas esas con las que viene el chicle o la menta, envuelta y puesta en los agujeritos de los tubitos que están ahí en la silla. ¿Verdad que en casa no hacen eso? Hay que respetar, ¿verdad? Yo creo que eso no lo hacemos en casa, y si no lo hacemos en casa, pero en la iglesia no pasa nada, ¿verdad? No. Debemos estar pendientes de esas cosas porque son importantes. Habla de nuestra condición espiritual, de respeto, de falta de respeto. Yo quiero animarles a que si tienen chicle en la boca y lo quieren tirar, una opción es tragárselo.
Una opción es tragárselo. Se lo tragan. O agarran una servilleta. Como a lo mejor no tienen servilleta, ¿por qué no lo meten en el bolsillo? También esa otra opción, ¿verdad? O se lo pegan en el pelo. No. Yo creo que debemos, o detrás de la oreja, dicen por ahí, la oreja. Pero yo creo que eso habla de que algunos, no de nuestras, sino de que algunos faltan el respeto a Dios también en esas cosas. Entonces creo que debemos marcar la diferencia. Por eso estamos aquí hoy. Dios nos va a hablar específicamente de eso, del orden. Y yo creo que es muy importante que todos y cada uno prestemos atención a la palabra que va a ser predicada hoy, porque Dios no quiere hablar a todos de una manera en específico. A mí ya me habló y yo creo que a cada uno de ustedes también le puede hablar. Este puede ser uno de los mensajes más importantes que podamos escuchar hoy. Hoy vamos a escuchar muchos mensajes, hoy vamos a escuchar a muchas personas porque apenas comienza el día, pero hoy puede ser uno de esos días que Dios puede cambiar tu vida, pero debemos ser dóciles a la voz de Dios. Yo quiero que hoy presten muchísima atención porque hoy hablaremos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Saben que estamos estudiando, por lo menos personalmente estoy compartiendo una serie de sermones de los personajes bíblicos y podemos aprender muchísimo de los personajes bíblicos. Y en este caso estamos viendo la vida de Samuel y en un momento puntual en su vida Dios lo llama, eso lo vimos hace 2 semanas, Dios lo llama, Él atiende a ese llamado, Él dijo, heme aquí. Y Dios lo utilizó como instrumento para hablarle al pueblo, que ahora veremos cómo estaba el pueblo de manera desordenada. Y Dios le dijo, Dios utilizó a Samuel y Samuel le dijo 3 cosas fundamentales que debían para estar de manera ordenada, porque estaban totalmente andando desordenadamente. Tenían que hacer 3 cosas fundamentales: volverse a Dios, quitar los dioses ajenos, preparar su corazón y servir a Dios. Eso fue lo que le dijo Samuel. Samuel les llamó al orden. Y yo creo que con la ayuda de Dios podemos hoy también aplicar esas 3 cuestiones a nuestras vidas, porque creo que son importantes, fundamental para nuestra vida. Yo quiero que nos pongamos en pie y vayamos a la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 7. Okay. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 4. ¿Lo tienen? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. Alguien que quiera orar por la palabra de Dios, para que sea una palabra viva, específica y que Dios nos hable de manera en particular a cada uno. Padre, Señor, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra, que nos guía, nos da esperanza y nos da vida eterna. Que entre en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por poder estar aquí escuchándola, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero comentarle a los hermanos también que hoy no hemos grabado la alabanza porque, por desgracia, otra vez la semana pasada nos volvieron a denunciar porque había una canción que cantamos en la alabanza con derecho de autor. Entonces ya casi no se puede cantar nada. Pero si hiciéramos tonterías, como hacen muchas personas por internet, más bien la gente lo compartiría. Pero en los tiempos que estamos de desorden, realmente, por desgracia, no podemos grabar la alabanza. Lo sentimos mucho, pero creemos que es importante, es necesario que nosotros apartemos el tema de la alabanza, de grabar la alabanza, porque no sabemos ya ni qué canciones son las que no están con derecho de autor. Entonces preferimos grabar el mensaje y bueno, aquí estamos.
La palabra de Dios en 1 Samuel 7:3 dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios y quitáis los dioses y preparáis vuestro corazón a Dios y solo al servir, Él os librará de la mano de los filisteos. Y ellos, como dice la palabra en el versículo 4, quitaron los dioses ajenos y se volvieron a Dios y sirvieron a Dios. Si analizamos el contexto que rodeaba al pueblo, no distaba mucho de la realidad que había en Jueces, que cuando estaba Josué era bastante parecido. El pueblo andaba desordenadamente, haciendo realmente lo que le daba la gana. Hacían las cosas conforme a ellos les parecía, pensaban y hacían como ellos querían. Su estado espiritual realmente era cada vez peor. Jueces 2 nos da un resumen, eso lo vimos anteriormente. Jueces 2 nos habla de un resumen de cómo estaba el pueblo. Dice: dejaron a Dios, al Dios de sus padres, se fueron tras otros dioses, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Dios, dejaron a Dios, adoraron a Baal y a Astarot. En el versículo 16 de Jueces 2 dice que: y Jehová levantó jueces que los librase de las manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces. Más adelante dice en el versículo 18, cuando Dios levantaba a los jueces y los libraba de la mano de los enemigos, al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo los dioses ajenos para servirles e inclinarse hasta ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Dice el Salmo 106 que ellos no destruyeron a los pueblos como Dios les decía, mas antes se mezclaron con las naciones, aprendieron de sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios, derramaron sangre inocente, es decir, se adentraron en la oscuridad de estos pueblos. Segunda de Reyes dice más adelante que hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego y se dieron a adivinaciones, a los agoreros y se adentraron a hacer lo malo y a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole a ira. Esa era la condición del pueblo. Cuando Samuel, Dios lo llama. La condición del pueblo era terrible. Ni los sacerdotes de su época andaban ordenadamente, ni los hijos de los sacerdotes andaban de una manera correcta. De hecho, los enemigos del pueblo derrotaron al pueblo en una batalla y se llevaron el arca de Dios. Dice 1 Samuel 4:11 que el arca de Dios fue tomada y los hijos del sacerdote fueron muertos. El arca de Dios estaba en tierra extraña, estaba en tierra de los filisteos, de los enemigos. Y todas las personas estaban lamentándose. Saben que los enemigos devolvieron el arca, pero la apartaron por allá en casa de alguien. Y Dios estaba bastante alejado de ellos. Por su pecado, porque ellos no estaban haciendo las cosas conforme a su voluntad. Andaban en desorden. Pasaron más de 20 años en eso mismo, sirviendo a otros dioses, y no era la primera vez, sino ya varias veces hacían lo mismo. Hacían las cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Pero esto era el pueblo. ¿Saben? Dios levanta a Samuel en medio de este desorden. Dios, en medio del caos, Dios utiliza a Samuel como instrumento para enfrentar al pueblo. Y el pueblo, si analizamos el contexto, el pueblo de Israel no era un pueblo fácil, no era un pueblo dócil, era un pueblo bastante complicado, era un pueblo difícil de tratar. Se adaptaban con mucha facilidad a lo malo, seguían las costumbres de los pueblos que Dios aborrecía, se mezclaban con ellos, se adaptaban a las costumbres paganas que los rodeaban, se adaptaban siempre a lo malo, andaban constantemente de manera desordenada. Con facilidad se mezclaban con lo malo, con lo pagano, pero ¿saben? Ese tiempo no dista mucho, no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y el tiempo que les tocó vivir a ellos y también el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros ahora. ¿Verdad que el mundo se ha vuelto loco? ¿Está desordenado? ¿Cuántos lo creen? Con facilidad
si le echamos un vistazo al mundo que nos rodea, con facilidad, cada día más, el mundo está cada vez más desordenado, más loco. Vemos como la sociedad, día tras día, se ha desconectado de Dios e incluso del mismo ser humano. Se ha desordenado y no hay orden espiritual. Su vida espiritual está en desorden, en desobediencia, en rebeldía, así como el pueblo de Israel. Con facilidad hoy en día las personas se mezclan con lo malo, se mezclan con lo pagano, así como el pueblo de Israel se mezcló con lo malo y con lo pagano. Hoy en día casi todo está desordenado. Los valores están desordenados. A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, y está desordenado, está invertido. ¿Saben? No sé si ustedes se han puesto a pensar esto, pero la sociedad que nos rodea, ¿verdad que hay muchos hogares que están desordenados? Hay muchas familias que están desordenadas. Hay muchísimos matrimonios que están desordenados. Hay muchos hijos también que están desordenados. Y hay muchas personas que siguen en el desorden y siguen haciendo el desorden. Muchos no siguen las reglas y otros, por otro lado, quebrantan las reglas, aún añadiendo más desorden al desorden. ¿Saben? Incluso parte de la iglesia está en desorden. ¿Saben por qué? Porque está siguiendo los mismos valores que son contrarios a la voluntad de Dios. Y esto está pasando. Se adaptan al desorden de la sociedad, al pecado de la sociedad, adaptando a la iglesia a los valores del mundo para atraer seguidores. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. ¿Saben que no solo la sociedad, no solo aquel pueblo de Israel pecador que servía a dioses ajenos, ¿saben que hay muchos cristianos hoy en día que están en desorden? Que están andando desordenadamente, no solo las personas que no conocen a Dios, sino también cristianos que andan en desorden. Hay cristianos así. Muchos cristianos viven en desorden y a veces sus vidas están desordenadas, con cosas que les estorban a los lados. Hay quienes piensan que el orden espiritual no es importante, que mantener un orden, espiritualmente hablando, no es importante, pero sí mantienen un orden físico, un orden que se ve, un orden tangible, un orden que realmente puede llamar la atención a otros. Es una realidad que a muchos les cuesta ser ordenados. ¿A cuántos les cuesta ser ordenados? Mañana lo arreglo. Mañana lo arreglo. ¿Han escuchado esa frase? No, mañana lo arreglo. No miren a los esposos. Mañana lo arreglo. No, mañana, esto lo dejo aquí, pero mañana sí lo voy a... ¿Han conocido personas así? Que para mañana lo arreglo. Y cuando venimos a ver, la casa está patas para arriba, porque mañana lo arreglo y lo vamos acumulando por ahí. A veces al ser humano, ¿verdad que hay que reconocer que a veces nos cuesta ser ordenados? Por un lado, hay personas muy desordenadas, muy desordenadas. Si ustedes buscan por internet imágenes de personas o de cuartos desordenados, ¡buah! Mi madre. Hay personas muy desordenadas, no solo espiritualmente, sino físicamente. En el trabajo son los mismos, con sus hijos, con la pareja, con los amigos, son un desastre. Hay personas que son así, pero hay el otro lado, que hay personas que son muy ordenadas. ¿Conocen personas muy ordenadas? Hay personas que le prestan mucha atención al orden, mucha atención al orden, a la limpieza, a que todo tiene que estar así, milimétrico. Hay personas así. ¿Han ido a visitar a alguien con casas así? Que uno entra y ¡guau! ¿Qué pasa? Todo está perfecto. Y son personas que les gusta el orden. Yo hace poco tuve la oportunidad de llevar unas pinturas a un cliente
Y entré a esa casa y claro, la sala estaba más o menos desordenada. Entonces me dijo, no, pasa por aquí, pasa por aquí. Se fui. Cuando hice así me asusté porque yo no sabía si había pasado el exorcista por ese cuarto. Y eran dos personas solamente, era una pareja. Pero lo curioso fue que yo pasé por la habitación, me tardé más o menos 1 minuto en la terraza viendo algo. Cuando volví, lo que pasó aquí, hasta el marido, hasta el esposo, se sorprendió porque todo estaba ordenado. No sé qué pasó, pero todo estaba ordenado. Todo, no había ni una mota de desorden. Pero claro, la colcha de la cama estaba así. Todo estaba debajo de la colcha. Hay personas que son desordenadas, pero hay otras personas que son bastante ordenadas. Hay personas que le prestan atención a lo estético, a lo externo, a lo que se ve, a lo de aquí, a lo de ahora, al estar ordenado. Hay quienes no tienen realmente un desorden en general, pero todavía hay áreas en su vida que están desordenadas. A veces pensamos que toda nuestra vida ya está en orden, debería estar en orden, y que no necesitamos nada más, no necesitamos, una vez que conocemos a Cristo, ya no pasa nada, ya todo está ordenado, ya todo está arreglado, en teoría, pero a la práctica a veces hay áreas en nuestras vidas que están desordenadas, y es una realidad. Todo está perfecto en mi vida, la ropa, la casa, el trabajo, los niños, el cole, la iglesia los domingos también está bien, estamos en orden, pero a veces el orden que se ve internamente a veces no es el orden que se refleja, porque hay áreas a lo mejor en nuestras vidas que todavía necesitan ser ordenadas. Dios a través de Samuel le hizo reflexionar al pueblo. Habló al pueblo un día que el pueblo estaba totalmente desordenado. Y así como Dios habló al pueblo, yo quiero, con la ayuda de Dios, ser un instrumento de Dios. Y yo creo que es necesario que nosotros reflexionemos en estas cosas. Samuel instó al pueblo y animó al pueblo para que se volviera a Dios, para que quitara los ídolos, para que preparara su corazón y sirviera a Dios. Y es lo que justamente yo quiero que con la ayuda de Dios hoy hagamos. Yo creo que debemos hacernos un examen. Ustedes saben que a veces cuando nos duele algo, a veces nos hacen una radiografía y el doctor empieza y... Yo no sé, yo no entiendo de eso, yo veo todo negro. Pero el doctor que ha estudiado sabe, bueno, no, aquí tiene esto, aquí tiene lo otro. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que hagamos una radiografía de nuestra vida, que hagamos un examen minucioso y que realmente nos preguntemos, ¿cómo está nuestra condición espiritual hoy? Porque Samuel habló al pueblo y la condición del pueblo era deplorable, era terrible. Y yo creo que es necesario que nosotros nos hagamos esas mismas preguntas y apliquemos lo mismo que Samuel le dijo al pueblo que hiciera, y el pueblo lo hizo y fue bendecido. Saben, el tiempo que le tocó vivir a Samuel era muy duro, era muy difícil, y no es diferente al pueblo al tiempo que nos ha tocado vivir hoy. Y yo quiero que, con la ayuda de Dios, que Dios quiere que tengamos en cuenta estas 3 cosas fundamentales que Samuel instó al pueblo. Yo quiero animarles, instarles, ayudarles a que también lo hagamos. Primero, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Pero ¿cómo que volvernos a Dios? Si yo vengo todos los días, todos los domingos a la iglesia, ¿no? Yo voy a las reuniones de oración, yo vengo al estudio los jueves, yo oro entre semana constantemente, como dice la palabra, pero volver a Dios, no, eso no lo entiendo. Samuel le dijo al pueblo, volveos a Dios. Samuel sabía cómo estaba el pueblo. El pueblo sabía cómo estaba. El pueblo estaba hecho polvo. Samuel les dijo, volveos a mí. Sus vidas estaban desordenadas.
Y Samuel les dijo, señores, tomen una firme decisión. Volveos a mí. Busquen a Dios. Pónganse manos a la obra. Si realmente quieren verse libres de los enemigos, porque saben que ellos estaban asustados que los enemigos volvieran otra vez y los derrotaran. Ya tuvieron una primera derrota. Y Samuel les dijo, si vosotros os volvéis a Dios, es decir, un condicionante, si ustedes realmente quieren hacer las cosas bien, lo primero que deben hacer es volverse a Dios. Y este es el punto central, este es uno de los puntos más importantes que vamos a escuchar hoy. Volver a Dios. Yo creo que es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. Ya no es cuestión de actividades tras actividades, tras actividades, tras actividades. Es una manera simple y sencilla. Volveros a Dios, es decir, buscar a Dios. Volver su rostro a Él. A lo mejor alguno de nosotros puede tener una vida desordenada y desastrosa. Yo tenía una vida y mi esposa teníamos una vida desordenada y desastrosa cuando no conocíamos a Dios. Yo recuerdo que una vez comenzando y dando paso en los caminos de Dios, por desgracia el pastor y Montaña nos fue a visitar un domingo a las 4 de la tarde. ¿Saben? Mi esposa había recién llegado, casi no tenía menos de una semana y ellos nos fueron a visitar. ¡Qué desgracia! Teníamos un mes que nos lavábamos los platos. Y nosotros decíamos, nosotros estábamos durmiendo, ¿no? Ustedes no se imaginan las taquicardias que a mí me dieron cuando vi a estos señores y yo cerraba la puerta y dije, ¿les abro o no les abro? ¿Les abro o no les abro? Y por allá escuchaba unos platos, plin, 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 limpiando platos. Nuestra vida era un desastre, un desorden, tanto físico como espiritual, porque al principio no teníamos tantas prioridades. Y nuestra prioridad era descansar, trabajar, sí, venía a la iglesia, pero bueno. Hasta que Dios nos dijo, vuélvanse a mí. Nuestra vida estaba llena de activismo, pero poca relación íntima con Dios. Un mes sin lavar los platos, ¿se imaginan? Volveos a mí, me dijo Dios. Y atendimos el llamado de Dios. Y volvimos a su redil. Volver, regresar, volver a Dios. Dios a través de Samuel le habló al pueblo y también nos habla hoy a nosotros ¿verdad que nosotros debemos volver nuestra mirada hacia Dios cada día? Nosotros debemos volver nuestra mirada al motor de nuestra vida, a quien nos ha dado la vida, a quien nos tiene en pie, a que provee cada día, que es a Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida, amén. Hoy en día yo creo que nosotros también debemos hacer lo mismo, volvernos a Dios. La única manera de quitar el desorden, si hay algún desorden en áreas de nuestra vida o en nuestra propia vida, o si nuestra propia vida habla de desorden, yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, debemos volvernos a Dios. Debemos volver nuestra mirada a nuestro Creador, porque creo que es necesario. Si queremos tener vidas ordenadas, no vidas perfectas, vidas ordenadas espiritualmente, debemos volvernos a Dios. A pesar de que vamos a tener problemas, vamos a tener muchas dificultades, Dios quiere que nosotros ordenemos nuestra vida. Y la única manera de hacerlo es volver nuestros rostros a Dios, volver nuestra mirada a Él. Si queremos que nuestra familia crezca en un ambiente sano, si queremos que nuestras parejas crezcan en un ambiente sano, si queremos que nuestros amigos crezcan en un ambiente sano, debemos nosotros volver nuestra mirada a Dios. Siempre, cada día. Debemos humillarnos delante de Dios. Eso es lo que Samuel les pedía al pueblo. Vuélvanse a Dios. Y Dios constantemente en la palabra de Dios tenemos un montón de pasajes que nos hablan de esto mismo. Por ejemplo, Segunda de Reyes nos dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos.
Volveos a mi reprensión, es decir, a mi corrección. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. En Jeremías nos habla de que volveos cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a tus padres. ¿Saben? Esta palabra volveos a mí, volveos a Dios, significa arrepentirse en el original. Uno de los tantos sinónimos que tiene. Arrepentirse. La única manera de volvernos a Dios es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Si somos buenos. Arrepentirnos de que a veces no contamos con Dios. Arrepentirnos de que a veces Dios no es el centro de nuestra vida. A veces hacemos las cosas por nosotros mismos y desordenamos el camino que tú tienes preparado para nosotros. Y yo creo que es necesario que nosotros, hoy más que nunca, volvamos a Dios en arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir que nosotros reconocemos el error, reconocemos los fallos, reconocemos las faltas, reconocemos que a veces no somos todos los cristianos que debemos ser, y volvernos a Él y cambiar de dirección y no volverlo a hacer. De eso se trata el arrepentimiento. No de sentirme mal, de sentirme con congoja, sino que nosotros cambiemos de dirección, nos pongamos de acuerdo con Dios, que nos volvamos a Él. Dios quiere que nosotros volvamos nuestras miradas hacia Él. A veces nos distraemos mirando otras cosas que no debemos mirar, y Dios quiere que nos volvamos a Él. Organizamos cada día nuestro día, pero lo espiritual lo dejamos a un lado. Dios quiere que volvamos nuestra mirada hacia Él, al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Amén. Ezequiel nos habla de esto mismo. Convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones, de todos vuestros pecados. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, el pecador, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Es lo que Dios quiere. Zacarías nos dice prácticamente lo mismo. Volveos a mí, dice Dios de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Malaquías, hablándole a los sacerdotes, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hoy más que nunca yo creo que debemos tomar nosotros la firme decisión de volvernos a Dios. Debemos volvernos a Dios. Debemos ponernos de acuerdo con Dios. Reconocer que realmente nosotros a veces nos alejamos de Dios. Y esto es una realidad. El pueblo estaba alejado de Dios. Estaba hecho polvo. Estaba andando desordenadamente. Y Dios los llamaba al orden. Y Dios quiere ordenar nuestras vidas. ¿Tiene poder Dios para ordenar nuestras vidas? Dios quiere ordenar nuestras vidas. Pero debemos volvernos a Él. Es una decisión que debemos tomar. Dios quiere que nosotros dejemos de abrazarnos al pecado y que nos arrepintamos realmente, como dice Hechos 3:19, que es un pasaje que todos conocen. Dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos reconocer que no siempre nos volvemos a Dios. A veces nos volvemos, pero nos volvemos a cometer los mismos errores, los mismos pecados de siempre. Tomamos las mismas decisiones de siempre. Y volver al mismo lugar siempre, es lo que hizo el pueblo de Israel. Y que a veces el cristiano hace. Y todas esas cosas que hacemos siempre nos alejan de la voluntad de Dios. Yo creo que es necesario que nosotros hoy nos pongamos firmes y volvamos nuestros rostros hacia Dios. Porque separados de Él, ¿seremos más felices? ¿El pueblo de Israel encontró más bendición en los dioses?
No, separados de Él nada podemos hacer. Si no nos volvemos a Dios, acabaremos como el pueblo de Israel, dando vueltas, pecando. Volveos a Dios. Debemos volver a ponernos de acuerdo con Dios en todas las áreas de nuestra vida. En cuanto a nuestras prioridades en la vida. Después de más de 20 años de desorden, de pecado, de decadencia, de maldad, de pánico ante sus enemigos, ellos volvieron su rostro a Dios. Más de 20 años en decadencia. Dios no quiere que esperes 20 años en decadencia para volver a su rostro. Dios quiere que vuelvas hoy. Si estás alejado, si tu vida está en desorden, Dios quiere que hoy vuelvas hacia su brazo. Hoy. Dios no quiere que esperemos 20 años o más. Dice la palabra de Dios que basta ya el tiempo que ha pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Arrepentíos y convertíos, dice Dios, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y nosotros realmente hoy debemos meditar en estas cosas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy realmente teniendo en cuenta a Dios en mi vida? ¿Estoy volviendo atrás o volviendo mi rostro hacia Dios? Son cosas que debemos cuestionarnos y pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿En orden o en desorden? ¿Hay alguna área de nuestra vida que está en desorden todavía? Dios puede ordenar nuestras áreas. Dios puede ordenar nuestras vidas. Yo creo que Dios tiene poder. Él le dijo, volveos a mí. Es decir, cambiar de dirección, arrepentíos. Y además no solo eso, quitar los dioses ajenos. Quitar los dioses ajenos, que es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. No es necesario solo volveos a Dios, porque es necesario. También es importante quitar los dioses ajenos. ¿Saben? Samuel no solo quería que se arrepintiesen, que se volvieran a Dios, sino que ese arrepentimiento lo llevaran a la práctica, lo llevaran a algo en concreto, a una acción, y era quitar los dioses. Dios los perdonaba, en el tiempo de los jueces lo podemos ver, Dios los perdonaba, ellos se volvían a Dios, pero volvían y ponían los dioses. Ponían por encima de Dios otros dioses. Se volvían a mezclar con ellos, y después les iba peor, y volvían, y así, era un ciclo. No sé si se recuerdan del ciclo de apatía en que ellos estaban, en que ellos hablamos anteriormente. Dios vuelve a través de Samuel y les dice, quitar los dioses ajenos. Arrepiéntanse y quiten los dioses ajenos. Demuestren con hechos que ustedes están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que ustedes quieren buscar a Dios realmente. Samuel quería que ellos le dieran el lugar a Dios que Dios se merecía. Y de esto habla el versículo 3 de 1 Samuel 7. Volveos a mí, quitad los dioses. En el original es retirar, alejar, apartar, arrojar los dioses. Dios quería que ellos limpiaran la casa, que la ordenaran, que quitaran todo aquello que estorbaba en su relación con Dios. Y Dios quiere lo mismo para nosotros hoy. Dios quiere que hoy también quitemos los ídolos. Quitar, alejar, que nos apartemos, que depongamos. El pueblo se mezclaba con los ídolos y los anatemas de los pueblos que conquistaban. Y algunos de ellos se mezclaban, participaban,
formaban parte de lo sacrificado a los ídolos que habían dejado atrás. Eso hacía el pueblo. Y Dios quiere, si aplicamos estas palabras a nuestras propias vidas, Dios no quiere que nos mezclemos con el mundo, sino que seamos diferentes, que quitemos los dioses ajenos. Saben, los ídolos nos pueden desviar el camino. A lo mejor alguno de entre nosotros puede tener algún ídolo todavía. Y Dios quiere quitarlo. A lo mejor su ídolo o aquello que ponemos por encima de Dios puede ser el trabajo o el dinero, el hacer dinero, la codicia, los celos o la contienda o cosas semejantes a estas, o la pereza. Pero Dios quiere que dejemos de lado de esos ídolos, que no pongamos todas estas cosas por encima de la voluntad de Dios. Por eso nos insta a quitar los dioses ajenos. En Génesis 35, de 2 al 3 dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Dios de Israel. La voluntad de Dios es que nosotros quitemos todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río en Egipto, y servir a Dios. Quitad de entre vosotros los dioses ajenos que están entre vosotros. A Dios serviremos y a la voz de Él obedeceremos. Pero al poco tiempo volvieron atrás. Yo creo que nosotros hoy debemos tomar una firme decisión. No solo volvernos a Dios, sino también quitar los ídolos, quitar los dioses ajenos, quitar todo aquello que ponemos por encima de Dios. Debemos poner límites, debemos poner fronteras a nuestras vidas para que el pecado no entre y nosotros hagamos altares de estos dioses. Debemos quitar las imágenes falsas que hay en nuestras vidas, quitar los ídolos, quitar lo que realmente contamina, nos contamina nuestras vidas. Saben, Dios no convive con ídolos. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel que una vez que el enemigo agarró el arca y se la llevó a su territorio, la puso cerca de otro Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 5:3, dice: y cuando al siguiente día se levantaron de mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Dios. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Dios les demostró al pueblo que Él no convivía con los ídolos paganos. Dios le demostró al pueblo que era un Dios de respeto, que no era cualquier Dios, que era el Dios todopoderoso, que no solo tenía poder para derrotarlos, sino también para transformar sus vidas. Yo creo firmemente hoy que Dios sigue teniendo poder para transformar nuestras vidas. Puede seguir cambiando nuestras vidas. Pero no solo debemos volver nuestro rostro a Él, sino quitar los dioses ajenos. Quitar el pecado que pueda haber en nuestras vidas. Creo que es necesario.
se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores y en todo su territorio. Y viendo esto, lo que Dios había hecho, dijeron: no quede con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Quitar los lugares altos, quitar los ídolos. ¿Y saben qué? No solo es necesario volver nuestro rostro a Dios, no solo es necesario quitar los dioses ajenos, sino que, por último, y este es el tercer punto que quiero compartir con ustedes, es que nosotros debemos preparar nuestro corazón y servir. Porque Dios quiere que nosotros preparemos nuestro corazón y le sirvamos. Preparar quiere decir afirmar, encaminar, enderezar, restablecer. Encaminar nuestro corazón a Dios. Es decir, ponernos de acuerdo con Dios. Y dice: y solo a Él servir. Solo a Él. Solo a Él. Al único y verdadero. Solo a Él adorar, honrar, ministrar, sujetar. Samuel los llamó del desorden al orden. Samuel los llamó de las tinieblas en las que ellos estaban a la luz. Samuel los llamó de la idolatría al Dios verdadero. Con estas palabras, Samuel lo que quería era decirle al pueblo que se entregaran enteramente a Dios. Que dejaran las tonterías de los ídolos, que dejaran las tonterías de estar jugando con el pecado y que realmente se volvieran a Dios. Que quitaran los lugares altos, que quitaran todo aquello que estorbaba en la perfecta comunión con Dios y que realmente le sirvieran a ese único Dios único y verdadero. Pero el pueblo, gracias a Dios, obedeció. Y Dios también nos manda a eso mismo hoy a cada uno de nosotros. A que afirmemos nuestros corazones, que ordenemos nuestros corazones, que le sirvamos de todo nuestro corazón solo a Él. Samuel los llamó al orden. Dios nos está llamando hoy al orden. ¿Saben? Dios es un Dios de orden o de desorden. Dios es un Dios de orden. Yo creo que hoy más que nunca debemos entregarle a Dios no parte de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Amén. ¿Verdad que debemos darle a Dios el lugar que se merece? Dios quiere que nosotros santifiquemos su nombre en nuestras vidas. Santificar el nombre de Dios en nuestras vidas es la voluntad de Dios. Que no pisoteemos más el nombre que está sobre nosotros, el nombre de Dios. Dios es un Dios respetado, Dios es un Dios temible y que merece nuestro respeto. Servir tiene que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice: temed a Dios y servidle con integridad, dijo Josué. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién servir. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios, dijo Josué. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Porque debemos darle una respuesta a Dios. ¿Volveremos nuestra mirada a Dios de una vez por todas? ¿Quitaremos los lugares altos de una vez por todas? ¿Serviremos a nuestro Dios de todo nuestro corazón con integridad? ¿Cuántos quieren seguir en desorden? ¿Cuántos quieren vivir en orden? Yo creo que todos.
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, con integridad, con verdad, con perfección, con rectitud, con honestidad, honrando a quien se merece, siendo íntegros, sin interés, de corazón sincero. Dios cada día y hoy más que nunca nos llama a la santificación, es decir, apartarnos para Él, hacer las cosas como Él quiere, hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero la única manera de hacerlo es volvernos hacia Él, quitar los lugares altos y servirle, porque es la voluntad de Dios. Ceñid vuestros lomos, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice la palabra de Dios, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Yo creo que es nuestra decisión. Hoy en día, la gente que nos rodea está desordenada. A lo mejor áreas de nuestra vida o nuestra propia vida puede estar en desorden, así como las personas que no conocen a Dios. Es ilógico, pero bueno, puede pasar. En una oportunidad de mi vida, también mi vida estaba desordenada. Y Dios, volví mi rostro hacia Él. Miré la luz y Dios me dio claridad. Pero ninguno de los que estamos aquí estamos exentos del desorden, porque nos cuesta ser ordenados a veces. Pero Dios, que es un Dios de orden, quiere que nosotros ordenemos nuestras vidas conforme a su voluntad, que volvamos nuestro rostro a Él, que le tengamos en cuenta en nuestras vidas. Pero es nuestra decisión quitar los lugares altos, volver nuestros rostros hacia Él, quitarlos y realmente preparar nuestro corazón y servirle a Él. Es nuestra decisión. Ya Dios hizo su parte. ¿Saben lo que hizo? Entregó a su Hijo para que nosotros no tuviésemos excusa. Si nosotros hoy nos volvemos a Dios y depositamos toda nuestra confianza sobre Él, en esas áreas que están desordenadas, Él las puede ordenar. La cuestión es que nosotros queremos vivir de una manera ordenada o solo superficial. Nosotros decidimos qué queremos hacer. Nosotros decidimos qué clase de orden queremos tener en nuestras vidas. Si superficial o profundo. Dios quiere un orden profundo. Dios quiere un orden espiritual. No solo el aparente, sino el espiritual. Por eso debemos hoy ponernos de acuerdo con Dios. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a pensar en estas cosas.